El maestro dijo: les aseguro, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por un lado, esa persona es un ladrón y es un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, las ovejas le escuchan la voz y lo entienden, y él va llamando por el nombre, las saca fuera, las lleva, las educa, las forma. Cuando ha sacado todas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen la voz del pastor. A un extraño no lo van a seguir, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 1 al 10. Mansedumbre y ternura en la vida y en la personalidad de un buen pastor. Notas amables a la palabra de Dios, hoy domingo 30 de abril, año 2023. Nuestro santo para hoy es un excelente papa italiano, el Papa Pío V, sumo pontífice italiano que ocupa un lugar importantísimo en la Iglesia Católica porque en ese siglo XVI defendió la Iglesia, organizó las fuerzas que detuvieron la invasión de los musulmanes y enfrentó la famosa batalla de Lepanto. Así consiguió la victoria de tal importancia para la cultura cristiana, y el Papa Pío V, en agradecimiento, le dedicó ese triunfo en la batalla de Lepanto a la Santísima Virgen del Santo Rosario. Antonio Ghislieri es el nombre de pila del Papa San Pío V, que nace en Italia en el año 1504, siglo XV, de la época italiana. Un santo que tenía una cantidad de cualidades impresionantes, pero voy a decir dos que lo movían mucho todos los días: rectitud en la mente y rectitud en el corazón. San Pío V, el Papa que defendió a la Iglesia en la Europa del siglo XVI. Mansedumbre y ternura en un buen pastor de la Iglesia Católica. Hoy, primero que todo, dale gracias a Dios por los pastores que tenemos en la Iglesia Católica. A estos pastores en la Iglesia Católica les vamos a dar las gracias hoy. Miles de pastores en la historia de la Iglesia, son 21 siglos que van corridos de cantidad de sacerdotes que ya no están con nosotros, descansan en la paz del Maestro de Nazaret. Hicieron cantidad de cosas, miles que nunca fueron nombrados, pero fueron eso que quiere el Evangelio: mansedumbre, ternura, servicio, caridad, buenos sacerdotes, buenos pastores, buenos predicadores, buenos evangelizadores, buenos párrocos, buenos ministros de Dios. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan describe a ese buen pastor en una relación directa con los fieles católicos cristianos, que la Biblia los denomina ovejas, y ahí están los pastores en comunión con las ovejas. ¿Cómo se debe distinguir un pastor? Claro que pueden haber muchas cualidades. Solamente me voy a dedicar a dos hoy. Mansedumbre y ternura debe tener un buen pastor. Gozar de la virtud de la mansedumbre y gozar de ser una persona tierna, afectiva, servicial, cariñosa con la gente. El buen pastor es alguien que se distingue en la vida eclesial
Un excelente pastor guarda las siguientes connotaciones. Primero, goza de una buena relación con las demás personas. Hay buena relación. ¿Cómo logra una persona relacionarse bien con los demás? Con una virtud que se llama la prudencia. Si la persona aprende a ser prudente, tiene buenas relaciones con los demás, con los misioneros, con las autoridades, con todas aquellas personas que le sirven a Dios en la iglesia. Dice el Santo Evangelio, el buen pastor conoce a las personas y las personas lo conocen a él. Capítulo 10, verso 14 del Evangelio según San Juan. Quien es pastor, segundo, debe preocuparse por la vida de las personas que hacen parte de su comunidad. Debe preocuparse por la vida de toda persona que se vaya encontrando en su caminar. No solamente en su parroquia, sino que el pastor va a un hospital, va a un sitio, va a un colegio, va a una universidad, va en una buseta, va caminando por la calle y se le acerca a alguien porque le quiere hablar. En una cafetería, disculpe, usted es sacerdote, sí señora, ¿será que usted me puede regalar un momentico? Ahí tienen a un buen pastor, una persona que se preocupa, segundo, por la vida de las demás personas. Dice la Santa Biblia, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Capítulo 10, verso 10 del Evangelio según San Juan. Tercero, un pastor tiene que ser una persona buena. Buena significa ama a Dios, ama a los demás, ama a la iglesia, ama la misión que hace todos los días, ama la misión que le encomendaron. Dice la Santa Biblia, el Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Capítulo 10, verso 17, Evangelio según San Juan. Cuarto, un pastor permite que las ovejas escuchen la voz de Dios. Permite que las ovejas escuchen la voz de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, anuncia la palabra de Dios. Dice la Santa Biblia, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Capítulo 10, verso 27 del Evangelio según San Juan. Un buen pastor, quinto, vive en gracia de Dios. Vive su consagración y su misión en gracia de Dios, y así lo explica uno de los grandes apóstoles que no conocieron a Jesucristo, pero fue grandísimo, San Pablo. Ha constituido pastores, dice, San Pablo dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos y para edificar la iglesia. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Bien interesante el apóstol, diciéndole que cada uno guarde su puesto, disfrútelo, planifíquelo y distíngase. Así que no hay por qué estar como invadiendo espacios, como una persona como que se mete demasiado allá en la cocina del otro, pero y toca decirle, disculpe, es que usted no es consagrado, entonces sáquese aquí a este ladito y también puede distinguirse. O decirle, lea la carta a los Efesios capítulo 4, Dios constituyó gente para todo. Tiene que haber en una iglesia gente para todos los servicios, apóstoles, ministros, evangelizadores, misioneros, catequistas, Legión de María. Distíngase cada cual en su sitio, lo que está diciendo San Pablo. Un buen pastor, 6, y con esto termino, un buen pastor goza de la mansedumbre y de la ternura. De todas las cualidades que pueda tener un buen pastor, lo debe distinguir la mansedumbre y la ternura como ser humano. ¿Y quién enseña eso? El Papa Francisco. El Papa Francisco dice que el estilo de Jesús debe ser el estilo del pastor, que es manso y humilde de corazón. La mansedumbre se muestra tal cual es. El pastor es tierno, goza de la ternura, conoce las ovejas, cuida a cada una como si fuera la única.
Interesante el tema para este domingo, con el Papa San Pío V, defensor de la Iglesia en el siglo XVI, y con el Santo Evangelio de la Palabra de Dios. Los pastores debemos ser personas de mansedumbre, personas de ternura, cariñosos, afectivos y serviciales con las ovejas, con el pueblo de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.